Entendemos que un derecho que ya debería estar consolidado, como es la revalorización de las pensiones, se esté cuestionando año tras año en función de voluntades partidarias y no en función de las necesidades sociales. Aunque finalmente Gobierno y Junts han alcanzado un acuerdo in extremis que permite revalorizar las pensiones, los pensionistas no esconden su desconcierto tras lo ocurrido en el Congreso de los Diputados hace unos días. Los votos en contra de PP, Vox y Junts hicieron que decayera el denominado decreto ómnibus, en el que se incluía además la prórroga de la gratuidad del transporte o las ayudas a los afectados por el volcán y la Dana. ¿Qué tal? Buenas noches. En un comunicado, los pensionistas dejan claro que gobierne quien gobierne, los servicios públicos, los derechos y también las pensiones públicas se defienden, y ya avisan que están dispuestos a salir a la calle el próximo día 22 de febrero. Además, aumentan los casos de agresiones a enfermeras en Canarias. El sindicato SATSE denuncia que en 2024 se denunciaron 36 casos más, pasando de 153 en 2023 a 189 el pasado año. Además, el sindicato recuerda en un comunicado que este colectivo es el que más agresiones registra. Hoy tendremos en este plató a un portavoz del sindicato para analizar este asunto. Además, hasta 600.000 euros de multa es a lo que se enfrenta una mujer tras publicar varios vídeos que grabó en la montaña de Tindaya, en Fuerteventura. Al parecer, la mujer accedió a la zona protegida sin autorización. Desde el Seprona de la Guardia Civil señalan de las consecuencias por incumplimiento de las normativas, sobre todo en un espacio natural protegido con la categoría de monumento natural y de bien de interés cultural. Y los científicos vuelven a lanzar un mensaje de tranquilidad ante el aumento de movimientos sísmicos en el entorno del Parque Nacional del Teide. Aunque se ha calificado de movimientos anómalos y se ha detectado una pequeña deformación del terreno, los expertos rechazan la posibilidad de que estemos ante una erupción inminente. Hoy trataremos de resolver todas las dudas posibles. Más cosas, el Gobierno de Canarias confirma que las obras de abastecimiento y de saneamiento de La Graciosa serán declaradas de interés regional esta misma semana. Así lo explicaba el consejero Miranda en un encuentro con el Cabildo de Lanzarote. Y yo creo que esa es la fórmula: trabajar, colaborar, estar pendiente de cómo van desarrollándose cada uno de los expedientes que tenemos entre manos, y así al final poder solucionar un grave problema que tiene Lanzarote y Canarias también en general, y que tenemos la obligación entre todos de solucionarlo. Y bueno, desde esta semana tenemos chico nuevo en la oficina. Se incorpora a Mírame Canarias Cristian García. El lunes estaba en el programa, se estrenaba con David Cuesta. Desde este jueves se incorpora todos los jueves a Mírame Canarias en Mírame Sport. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Ariel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y avanzamos temas de deporte. Pues avanzamos con el Club Deportivo Tenerife, que ayer no pudo pasar del empate a 0 en el Estadio Eliodoro Rodríguez López ante el Deportivo de La Coruña. Un empate que no deja contento prácticamente a nadie. Si nos centramos en los blanquiazules, suman 16 puntos, siguen siendo penúltimos en la tabla clasificatoria y están ahora mismo a 11 puntos de la permanencia. Así que un resultado que, como digo, no hace que recorte esa distancia con la salvación. El equipo que no tiene tiempo ya casi que ni de lamerse las heridas, porque ya piensa en el siguiente compromiso, el que le va a medir el próximo domingo, también en el Eliodoro Rodríguez López, a partir de las 8 al Albacete, en una nueva jornada de la Liga Hypermotion. Además, los blanquiazules pendientes del mercado, tanto en el apartado de salidas como en el de posibles incorporaciones en este mercado invernal. También estamos pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas, que está preparando su compromiso que le va a medir el próximo lunes al Girona en Montilivi, después de que en este 2025 no haya conseguido todavía la victoria el conjunto amarillo. Pero también hablaremos de otros asuntos, por ejemplo de baloncesto, con las ambas victorias, tanto de Gran Canaria como de la Laguna Tenerife. En Europa, el Granca consiguió vencer en el Gran Canaria Arena a un rival directo, como lo es el Besiktas, por 90-81 en Eurocup, y ya está clasificado para la siguiente ronda de esta competición, que podríamos decir que es su fetiche. Mientras que la Laguna Tenerife también consiguió vencer en su estreno en la Basketball Champions League en el Sweet 16, victoria abultada frente al conjunto italiano del Reggina, lo que hace que también sea un paso adelante para los de Chus Vidorreta, que también, como el Gran Canaria, preparan su
sus compromisos del próximo fin de semana en Liga Endesa. Y un apunte más que tiene que ver con el polideportivo, y es que el Guaguas, por desgracia, el conjunto gran canario, ha quedado eliminado en la SEP Cup en competición europea después de perder en Turquía por 3-0. Este y otros asuntos los repasaremos dentro de un ratito en directo. Bueno, y antes de todo lo que les hemos anunciado en portada, noticia que conocíamos ayer mismo: acuerdo entre los Ministerios de Trabajo y Economía para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. La medida se llevará con toda seguridad al Consejo de Ministros del próximo martes. Ya el secretario de Estado de Trabajo dejaba claro estos días, lo van a escuchar, que los acuerdos de gobierno hay que cumplirlos. Yo no puedo concebir que esto no se cumpla. Es que los acuerdos están para cumplirlos. Es decir, si nosotros, después de una negociación muy tortuosa, muy difícil, una negociación que se cerró a través de pues un encuentro bilateral entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, donde se fijó un calendario de reducción de jornada, 38,5 en 2024, 37,5 en 2025. Por cierto, que renunciamos a ese primer escalón en aras a dar oportunidades al diálogo social. Es decir, si después de todo esto el programa de coalición no se cumple, es una cosa que yo quiero decir, que eso no es una posibilidad. Tenemos un acuerdo. Es un acuerdo muy sencillo. La jornada tiene que ser de 37 horas y media en 2025. Héctor Fajardo, secretario de Comunicación, Organización y Relaciones Institucionales de UGT en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarle. ¿Satisfechos al menos con que los dos ministerios, el de Economía y el de Trabajo, hayan llegado a un acuerdo? Sí, desde nuestro punto de vista, la reducción de la jornada laboral es una reivindicación histórica, no solamente de nuestros sindicatos, sino del propio movimiento obrero, ¿no? Y entendemos que dentro de una coalición de gobierno que se autodenomina de progreso, entiendo que esto debería ser un acuerdo, ni siquiera se deberían de haber sentado a hablar de este tema, porque es una cuestión que se daba por hecho, ¿no? Pero vamos, nosotros nos congratulamos y nos alegramos de que el Ministerio de Economía y el de Trabajo hayan llegado a un consenso a la hora de establecer, ¿no?, esta reducción de la jornada laboral. Hemos leído estos días, dentro de ese acuerdo, que en ese acuerdo se incluyen las medidas que ya habían sido pactadas con los sindicatos. ¿De qué estamos hablando exactamente, señor Fajardo? A ver, nosotros entendemos que esa reducción de la jornada laboral, es cierto que nuestras reivindicaciones iban un poco más allá de lo que se va a establecer en la norma, en la ley. Se ha permitido, nosotros, con vista a tender la mano a la patronal, entendíamos que esa reducción de la jornada laboral se podía establecer de forma paulatina y prolongándose hasta diciembre de 2025 para su puesta en marcha en las distintas empresas, pero sí que nos dieron un margen durante este año para que en el marco de la negociación colectiva nosotros, como organizaciones sindicales más representativas, podamos ir negociando centro por centro el pacto de esa jornada laboral. Y otra de las cuestiones que nosotros planteábamos, que era que ese cómputo de reducción de la jornada laboral se hiciera como un cómputo anual. ¿Por qué? Porque para también dar más flexibilidad a la hora de negociar, nos permite también un poco más de juego en la negociación colectiva dentro de los centros de trabajo, pero también dentro de los sectores económicos, a la hora de establecer un marco normativo en los convenios sectoriales. Nos permite también que ese cómputo anual se pueda traducir en un incremento de las vacaciones, de los días de vacaciones de los trabajadores,
manteniendo una jornada, ¿no? Una jornada de más horas durante la semana, siempre y cuando ese cómputo sea anual y se computen por 37 horas y media. Nosotros también establecemos dentro de este acuerdo como un paso más allá, porque nosotros no lo tenemos como un fin en sí mismo, esta reducción de las 37 horas y media, sino como casi como un proceso para ir a una reducción cada vez más profunda, que pase primeramente a las 35 horas y posteriormente a las 32 horas, que es a la meta que nosotros aspiramos como organizaciones sindicales. Es decir, que la meta realmente, aunque este acuerdo es de 37 horas y media, se pasa de 40 a 37 horas y media, en un futuro sería aspirar a 32 horas semanales. Sí, para nosotros es esencial que nosotros hemos establecido una jornada, una semana laboral de 4 días, ¿no? De 4 días de trabajo, 3 días de descanso. Entendemos que, teniendo en cuenta la amplitud del desarrollo tecnológico, del desarrollo no solamente de las plataformas digitales, sino también de elementos como la robótica, que han permitido también el incremento de la productividad y que cada vez sea menos necesario la presencialidad en las empresas para generar riqueza. Entendemos que también esto tiene que ir no solamente acompañado de medidas salariales, de incrementos salariales para la plantilla, de un reparto mayor de la riqueza, ¿no?, que se genera, sino también en una mayor conciliación laboral y de satisfacción para la plantilla, de bienestar laboral, y eso pasa necesariamente por un incremento de los días de descanso, estableciendo unas jornadas que nosotros entendemos que la jornada laboral semanal puede perfectamente adaptarse a las 32 horas, porque ya se han hecho experiencias piloto en varios países del entorno europeo, incluso en algunas ciudades españolas, en instituciones, en administraciones, se ha hecho proyectos pilotos durante la implantación de la jornada de 32 horas, y no solamente se ha visto que la productividad no desciende, sino al contrario, que en algunos casos se incrementa, y viene acompañado también con una reducción de lo que las patronales llaman asentismo laboral, aunque nosotros no estamos de acuerdo con ese término, porque las patronales engloban el asentismo laboral, incluso también con las bajas justificadas, que tienen que ver con las bajas laborales, las bajas por enfermedad, y también por las licencias retribuidas y no retribuidas que están reguladas por convenio, que al estar reguladas por convenio está claro que está pactado por la parte empresarial y por la parte de los trabajadores. Entonces no entendemos como ese término, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si vemos el asentismo laboral como un término que engloba todo, como lo hace la patronal, pues vemos que ese asentismo se reduce a medida que se reduce también la jornada laboral. Por lo tanto, nosotros no vemos sino beneficios en reducir esta jornada laboral. Aparte que ya han pasado muchos años desde que se estableció la jornada de 40 horas, y creo que ya llegamos tarde, ¿no? Y que ya debería haberse aplicado una reducción de la jornada laboral mucho más ambiciosa que la que estamos viendo en la actualidad, pero bueno, nos parece que es un primer paso para mejorar la calidad de vida también de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Hablaba usted de proyectos pilotos, incluso en nuestro país, de esas 32 horas semanales, de esos 4 días a la semana. Si no recuerdo mal, en 2023, coincidiendo con varios festivos en la Comunidad Valenciana, pues la administración pública pudo probar esa reducción y no fue tan mal. Hay una pregunta que se formula mucha gente con esto de la reducción de la jornada laboral. ¿Los sueldos se van a mantener o los sueldos también se van a reducir? No, los sueldos se mantienen. De hecho, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de jornada completa, ¿no?, de jornada completa en los términos actuales, la jornada completa se estipula en la gran mayoría de sectores y convenios, las 40, de la normativa básica también, las 40 horas semanales. En este caso estaríamos hablando que la jornada completa son 37 horas y media, y por lo tanto el salario que se pacta en las tablas salariales de los convenios colectivos o en el SMI tiene que ver con la jornada completa, sea 40 horas, sea 37 horas y media, ¿no? También hay que decir una cosa que es importante, ¿no? Nosotros lamentamos que esta medida no cuente con
la firma de la patronal, ¿no? De las organizaciones patronales. Sobre todo teniendo en cuenta de que se ha intentado, quiero decir, no se ha intentado hurtar lo que es el diálogo social, la negociación colectiva con las patronales y el diálogo bipartito entre los sindicatos, las organizaciones sindicales más representativas y las propias patronales más representativas. Se ha intentado ese pacto, pero la patronal no ha querido negociar, no ha querido acordar esta reducción de la jornada laboral. Nosotros nos extraña, nos preocupa también esa postura, sobre todo teniendo en cuenta que en la mayor parte de los convenios colectivos, muchos convenios colectivos sectoriales y también de empresas, ya recogen la reducción de la jornada laboral. Ya lo recogen y la patronal en esos momentos no ha puesto el grito en el cielo. Les ha parecido correcto, aparte es una forma también de repartir las riquezas. Porque el reparto de la riqueza no solamente se hace a través de salarios, también se hace a través de conquistas sociales dentro de los convenios colectivos, también de la normativa general, como en este caso. Pero teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de los convenios colectivos en los que están firmados por la patronal, en los que ya se recoge esa reducción de la jornada, para nosotros, lo lógico, y parece que es un paso ya casi de la propia evolución social, ¿no? De la propia evolución de como sociedad, que esa reducción de la jornada laboral sea ya general, ¿no? Y se pase a la normativa general. No tiene sentido, sinceramente, no tiene sentido que en 2025 no hayamos reducido la jornada laboral cuando ya vamos, es una jornada que data de hace casi un siglo, ¿no? Y por lo tanto entendemos que ya forma parte de nuestra evolución como individuos, casi me atrevería a decirlo. Señor Fajardo, una cosa más, brevemente, con los anuncios de la subida del salario mínimo interprofesional se empezó a vaticinar una destrucción de empleo que así no ha sido. ¿Corre peligro los puestos de trabajo con la reducción de jornada laboral o va a ocurrir lo mismo con el salario mínimo interprofesional? Es decir, ¿no va a correr peligro el trabajo de las personas? No va a correr peligro. Desde nuestro punto de vista, ya la propia experiencia que nos da lo que se ha vivido hasta ahora, ¿no? Estos incrementos del salario mínimo, también las reducciones de la jornada laboral en los convenios colectivos, insisto con esto porque nos parece esencial mencionarlo, no ha generado una destrucción de empleo. Las patronales, en sus mensajes agoreros, siempre hacen mención a este elemento, ¿no? La posible destrucción casi apocalíptica del tejido empresarial. Esto al final no se da. Más al contrario, se crea más economía, hay un incremento de la posibilidad de gasto de los trabajadores y las trabajadoras, porque hemos visto que el incremento del salario mínimo ni siquiera va al ahorro, va al consumo, y por lo tanto eso refuerza también el funcionamiento de nuestra economía, porque se crean más consumidores. Al final tiene un efecto positivo en la economía y en el tejido empresarial. A mí me gustaría que se viera, no solamente cuando se habla de incrementos del salario mínimo, cuando se habla de incrementos salariales en las tablas salariales de los convenios, siempre ponemos el acento en la masa salarial. También tenemos que poner el acento en el reparto de beneficios de las empresas, de lo que genera, ¿no? Las rentas del capital. Vemos que evidentemente hay un mal reparto de la riqueza en nuestro país y más en nuestro territorio. Nosotros hemos pasado en un principio, después de la crisis del 2008, pasamos de un reparto lo que es la economía en su totalidad. Veíamos que el 55% de los recursos, ¿no? que se generaban, ¿no? En las empresas, en la economía de las empresas, iba a parar a las masas salariales, y el 45% pues a las rentas del capital, y eso esa balanza se ha girado, ¿no? Y ahora las rentas del capital superan a las masas salariales. Hay un mal reparto de la riqueza. Ni siquiera con estos incrementos del salario mínimo y con la reducción también de la jornada laboral y con el incremento de medidas sociales, de reforzamiento de los servicios públicos, ni siquiera con eso vemos que hay un equitativo y un justo reparto de la riqueza. Sigue siendo injusto para
para la mayoría social, que son los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Nosotros creo que es más necesario que nunca incrementar el salario mínimo, incrementar también los salarios en los distintos sectores económicos. A nosotros nos alegra mucho que el pacto, se ha anunciado un pacto recientemente también sin el beneplácito de las patronales, que es el incremento del salario mínimo. Se ha pactado por encima del 4% para 2025, nos parece un avance. Nosotros siempre vamos a esperar que se incremente más, pero bueno, es un avance teniendo en cuenta que el IPC de principios de 2025 se está situando en el 3%, por lo tanto supera el incremento de los precios. Esto quiere decir que no solamente se va a mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores que menos recursos tienen, que menos dinero reciben o menos salario, sino que se va a incrementar incluso unos puntos por encima de este IPC. Muy bien, pues estaremos muy atentos y a ver si finalmente el próximo martes en el próximo Consejo de Ministros se lleva adelante y se aprueba ahí en el Consejo de Ministros ese acuerdo entre trabajo y economía de la reducción de la jornada laboral. Héctor Fajardo, secretario de Comunicación, Organización y Relaciones Institucionales de UGT en Canarias. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Un placer. Seguimos. Estas imágenes que van a ver de pensionistas manifestándose podrían repetirse el próximo 22 de febrero. Los pensionistas reconocen el desconcierto causado tras el rechazo por el Congreso del decreto en el que se incluía una revalorización de las pensiones, entre otras medidas. Desde la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias rechazan algo que sí se había aprobado unos días antes, el aumento en la edad de jubilación. Y sí nos preocupa enormemente también lo que sí fue aprobado, la ampliación de la edad de jubilación hasta los 72 años. Se le está diciendo precisamente a aquellas personas que son más vulnerables porque tienen una pensión más baja, se les está diciendo que trabajen más, que trabajen hasta los 72 años para llegar a una mínima cotización. Nosotros lo que planteamos es que no, es que hay que dejarle paso primero a la gente joven. Segundo, no hay nadie que pueda estar, muy poquitas personas podrían estar hasta esa edad trabajando. Lo cierto es que en las últimas horas, Gobierno y Junts alcanzaban un acuerdo in extremis que permite sacar adelante muchas medidas sociales. Pero el papel de los populares ha sido un poco extraño. Lo van a ver. En menos de 24 horas anunciaban a través de cadenas de WhatsApp convocatorias para una recogida de firmas a favor de la revalorización de las pensiones y luego se confirmaba que votarían sí a este nuevo decreto. Lo que hoy es un derecho, pasarlo a un negocio, al sistema financiero. Y ellos no pararán hasta conseguir eso. El PP porque nos quiere volver a la senda de las medidas de Rajoy, de la austeridad. Y nos lo han dicho y repetido 10.000 veces. El 0,25 es lo que se tiene que revalorizar. ¿Qué sucede? Pues que hay muchos pensionistas que les gusta también y tienen miedo en estos momentos de que se les rebelen y de que se queden sin esos votos. Cambiemos de asunto. El Consejo de Gobierno de Canarias acaba de declarar las obras de abastecimiento y saneamiento de la Graciosa de interés general. Esto se produce tras el encuentro a principios de esta misma semana del consejero de Política Territorial con el titular de Aguas del Cabildo de Lanzarote. Una reunión que se traduce en una primera sesión de trabajo del año en el que los dos equipos y que sirvió también para coordinar la ejecución de proyectos e inversiones en la isla tras la declaración de la emergencia hídrica para Lanzarote y La Graciosa. Así lo exponían ambos consejeros ante los medios de comunicación. Hemos estado haciendo evaluaciones también de cómo se encuentran las redes de saneamiento, los programas Chicos 2, que también tienen financiación del Ministerio. En fin, estamos haciendo una evaluación de cómo está la situación hídrica en Lanzarote, en qué podemos mejorar, cómo va la situación de los expedientes, cómo vamos a tratar de mejorar en los próximos años esta situación. Hoy lo que se ha hecho, como bien ha planteado el consejero, primero es analizar pues, esas inversiones, ese dinero que nos ingresaban a final de año, principio de este año, para en qué situación nos encontramos. Bueno, como bien ha dicho, de esos 7 millones de euros, 2 están ya en la casilla de salida en contratación y los otros 5 que serán más, porque es el tema del bastidor, que también hemos hablado muchísimas veces ante usted, ante los medios.
Novedades en Las Palmas de Gran Canaria. La concejal responsable de fiesta quiere que el carnaval de día se celebre en esta ubicación, en la Plaza de la Candelaria, una plaza que se encuentra sobre el intercambiador de la capital Gran Canaria. De ahí que la concejala Inmaculada Medina ya haya pedido permiso a transporte. Y es que mientras se atascan las obras de acondicionamiento del refugio, el Ayuntamiento Gran Canario pues busca alternativas. Mientras tanto, la alcaldesa Carolina Darias asegura que todo va a buen ritmo. Estamos todos trabajando a buen ritmo, a buen funcionamiento, licitando contratos dentro de lo que establece la ley de contratos del Estado. No nos hemos salido de ahí, con las opciones que te da la ley, y por tanto seguimos avanzando con cada día un cartel internacional, nacional y de talento canario muy potente, y que va a ser una afluencia masiva con un gran carnaval de calle y que de luego con conciertos que van a significar un antes y un después, con una participación de los grupos del carnaval, que son la esencia del carnaval, que van a hacer que nuevamente tengamos un gran carnaval en Las Palmas de Gran Canaria en este año 2025. Más cosas. Tras varios meses de espera, el Cabildo de La Palma ya cuenta con un borrador por parte de la Consejería de Educación para poder reconstruir el SEIP de La Laguna, seriamente afectado por la erupción del Tajo Gaite. Hace ya tiempo que vecinos de la zona habían recogido numerosas firmas exigiendo que comenzara cuanto antes esa reconstrucción del centro escolar. Por cierto que el borrador, que lo hemos conocido en las últimas horas, no cuenta de momento con una partida presupuestaria. Y de la isla de La Palma a Fuerteventura, hasta 600.000 euros de multa es a lo que se enfrenta una mujer tras publicar varios vídeos que grabó en la montaña de Tindaya. Al parecer, la mujer accedió a la zona protegida sin autorización. Desde el Seprona de la Guardia Civil señalan de las consecuencias por incumplimiento de las montañas, sobre todo de la normativa, en un espacio natural protegido con la categoría de monumento natural y de vías de interés cultural. Vamos a saludar a esta hora al consejero de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, Raico León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarle. Una cosa, en las imágenes que ha difundido la Guardia Civil se ve a esta mujer en esa zona de Tindaya, pero exactamente ¿qué es lo que hizo, señor León? Pues en eso los estudios estarán valorando el impacto que habrá podido tener esa visita y sobre todo, independientemente de cómo se califique finalmente ese daño, si se considera una falta leve o se considera grave, dependiendo de los daños que haya podido causar. Yo creo que el mensaje que lanza para visitar un espacio que actualmente se encuentra por cuestiones de seguridad y protección y que se impide el acceso, está prohibido el acceso a la cima de la montaña por protección de esos espacios, de esos grabados rupestres que están en la cima. Bueno, pues entendemos que ese mensaje de visitarlo, ese mensaje de disfrutar de ese espacio de una forma sin cuidado, pues creemos que es negativo, sobre todo el mensaje que lanza. Le he entendido que se están evaluando los daños. De momento se sabe que accedió a esa zona, pero no pintó parte de la montaña, no destrozó nada, por lo menos lo que se sabe hasta ahora. No, solamente es la visita y el hecho de haber accedido a la montaña. Al parecer se enfrenta a una multa de 600.000 euros y hay una pregunta que siempre se hace mucha gente cuando se multa a la gente infractora. ¿Eso al final se termina cobrando al infractor? Sí, sin duda. De hecho, en Tindaya ya se han tramitado varios expedientes porque han sido varias las fracciones y las infracciones que han los agentes del medio ambiente y los agentes de la Guardia Civil del Seprona y en algunas ocasiones a través de denuncias ciudadanas, a los que tenemos que agradecer que en una isla tan grande, pues por su extensión, pues es complejo realizar ese seguimiento. Pues los ciudadanos muchas veces son los que propiamente denuncian cuando ven que hay visitas. Por tanto, se agradece la colaboración y se valora en qué medida ha podido ser, y puede ser desde 3.000 euros si se considera solamente el acceso y una falta leve, o hasta 600.000 si ha causado daño en las propias placas que tienen los grabados rupestres, de manera que eso se valorará y que finalmente esos expedientes lleguen y se cobran. Estaba viendo en la publicación que hacía la Guardia Civil de esas mismas imágenes, además de difundirlo a los medios de comunicación, estaba leyendo algunos comentarios de la gente en la publicación en el que muchos piensan que no se vigila lo suficiente para poder pues evitar que alguien entre
en una zona como esta. ¿Se ha fallado algo o es que realmente no se puede poner un segurita o un policía en cada esquina de un patrimonio natural, en este caso que tiene la isla de Fuerteventura? Sí, bueno, efectivamente es un enclave muy especial en Fuerteventura, por tanto creemos que hay que hacer un especial esfuerzo, pero aún así no llegamos a la posibilidad de que tener una gente continua, de forma continuada en el entorno, ¿no? Demos cuenta que la Carta del Colegio de Fuerteventura tiene registrado más de 800 yacimientos arqueológicos, y en ese sentido pues creemos que efectivamente, como bien decía antes, es complejo desarrollar la labor de vigilancia. Para ello lo que promovemos desde el Cabildo de Fuerteventura, y estamos trabajando con ello, es la elaboración de un sendero que permita acceder a la montaña de una forma segura, que permita saber dónde pisamos y que no estemos pisando ninguna de las placas que puedan después sufrir esos daños donde están los grabados, y que podamos tener pues, la información necesaria para poder disfrutar del espacio natural y del espacio arqueológico y sin tener que causar daño. Es una de las medidas que van a tomar dentro del entorno de la montaña de Tindaya. No es la primera vez que ocurre, lo hemos visto en cualquier isla, incluso en Fuerteventura, si no me equivoco, en esa famosa fiesta que se hizo con disc jockey incluido en lo alto del volcán Calderón Hondo. ¿El Cabildo está tomando alguna serie de medidas para evitar que estas cosas ocurran? Bueno, por supuesto la sancionadora, que es la que yo creo que muchas veces cumple con ese cometido, y después también la de divulgación. Creo que es importantísimo para nosotros, y por ese sentido agradecemos también a ustedes que dediquen este tiempo al patrimonio y a la vigilancia. Creo que comunicar las sanciones, que divulgar qué espacios están protegidos y qué no se puede hacer, porque hay mucha gente que lo hace con su buena voluntad. Yo no pongo en duda que sea que tengan esa mala intención, pero es verdad que tanto espacios naturales como espacios patrimoniales, que no nos damos cuenta del impacto que tenemos en la labor humana, y que tenemos que pues, tomar medidas para que así se desarrolle. Así pondremos en visita, estamos poniendo en visita espacios arqueológicos para que la gente elija y pueda disfrutar del patrimonio cultural de Fuerteventura, pero en aquellos sitios donde ya está delimitado, donde ya hay un sendero claramente marcado, y que puedan desarrollar la actividad y que puedan visitarlo y disfrutar de este patrimonio sin tener que causar daños a nadie. Está claro que además de la falta de educación de la gente, lo que es las redes sociales sirven de un escaparate muy amplio en el que antes pues, conocíamos ciertos lugares por el boca a boca. Ahora se muestra todo a través de las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ¿verdad? Bueno, muchísimos espacios que efectivamente eran de dificultoso acceso. Pues el hecho de que se pongan de moda acaba teniendo una afluencia muy superior a lo que el espacio natural puede resistir. Y en ese sentido, bueno, pues creo que tenemos que tener un poco de conciencia entre todos de qué forma utilizamos el uso. También lo vimos después de la pandemia, como el contacto con la naturaleza que necesitábamos, pues multiplicó el número de senderistas. Y por eso ya se han hecho varias campañas de divulgación en que, bueno, pues planteamos aspectos para tener en cuenta, tanto si visitamos un yacimiento arqueológico pues, o si encontramos algún elemento, alguna cerámica, alguna pieza, bueno, pues no moverla, no tocarla, llamar inmediatamente al Servicio de Patrimonio del Cabildo o al Seprona si consideramos que es un elemento relevante o que puede estar en peligro de causarse daño. Hay una serie de indicaciones que siempre hemos mantenido y que creemos que son importantes que todos los senderistas, los que nos visitan y la población local pues lo tengan en cuenta. Así también tenemos acciones con las policías locales, que es verdad que el número de efectivos pues, siempre son inferiores a los que desarrollan para la labor de seguridad ciudadana, pero que también deben estar concienciados para proteger el patrimonio, que creo que es algo que nos da, forma parte de nuestra personalidad, de nuestra historia, y que hay que protegerlo entre todos. Esperemos que sirva de algo esa sanción que ahora, en este caso, le impone la Guardia Civil, el Seprona, de 600.000 euros a esta mujer, y esperemos que también este tipo de entrevistas, de denuncias que nosotros hacemos como medio, usted como responsable de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, pues sirvan para algo, y vamos a ver si no ocurre nuevos atentados a lo que es el patrimonio natural, en este caso de la isla de Fuerteventura. Raico León, consejero de Patrimonio Cultural del Cabildo, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer. Y nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta ya entramos en materia deportiva.
Bueno, y tras la pausa, seguimos en Canarias al Día, el repaso. Ahora tiempo para los deportes en Mírame Sport. Mírame Sport, Cristian García, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Hola Ariel, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Tenerife que empataba anoche, ¿no? Sí, un partido que evidentemente no satisface al conjunto blanquiazul, al Club Deportivo Tenerife, que no pudo pasar del empate a 0 en el Heliodoro Rodríguez López ante el Deportivo de La Coruña. Un partido que estuvo marcado por dos partes completamente diferenciadas. Una primera en la que el Deportivo de La Coruña fue superior al conjunto blanquiazul. De hecho, tuvo la ocasión, la oportunidad de adelantarse en el marcador con un penalti que lanzó a la madera el futbolista gran canario Yeremay. A partir de ahí, sobre todo en los segundos 45 minutos y a raíz de los cambios de Álvaro Cervera en el descanso, el Tenerife mejoró en la segunda mitad y de hecho gozó de algunas ocasiones claras para llevarse la victoria. En la cabeza de Yusi Diarra, quizás la más clara, pero también en la pierna de Henry Gallego y de Michael Mesa, que no pudieron perforar la meta del conjunto gallego. Con el empate a 0, evidentemente, ya lo decíamos al inicio del programa, el Tenerife que no sale de pobre, sigue siendo penúltimo en la tabla clasificatoria con solo 16 puntos, o lo que es lo mismo, a 11 de la permanencia, y queda una jornada menos. Con bastante gente en las gradas, casi 12.000 espectadores se dieron cita en el recinto de la calle San Sebastián, pero no fue suficiente con el apoyo y con el aliento de la afición para que los 3 puntos se quedaran en tierras tinerfeñas. El equipo que ya entrena de cara al próximo compromiso, porque esto no para. El domingo vuelve la competición, vuelve la Liga Hypermotion, además de nuevo en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el Tenerife va a recibir al Albacete. Pero ahora hablamos de ese partido porque antes vamos a escuchar al técnico del conjunto blanquiazul, a Álvaro Cervera, que en la sala de prensa decía que estaba satisfecho con lo que había visto de su equipo, pese a que el resultado no fue el que esperaba. Sí ha habido diferencia entre la primera y la segunda parte. Me imagino que todo tiene que ver que ellos, como ellos necesitan mucho el balón y va pasando los minutos y acabas cansándote, acabas ocupando menos terreno y apareces en menos sitios, y nosotros también pues hemos estado bien, hemos corrido mucho y al final también se nota un poco la parte física. Y estoy de acuerdo en que somos un equipo que nos cuesta meter goles, pero yo creo que hoy hemos generado ocasiones de gol. Hoy he visto al portero contrario que él ha salvado un par de goles. El nuestro también ha tenido que intervenir al final, pero la primera parte que ellos han sido superiores con el balón, no recuerdo que hayan tirado ni una vez a gol. Es verdad que han sido superiores porque han estado mejor con el balón, pero no recuerdo que hayan tenido una ocasión de gol. Y en la segunda hemos estado mejor nosotros, y yo sí recuerdo que ellos han llegado también, pero que el portero de ellos ha tenido que intervenir. Bajo en mi opinión, este partido repetido varias veces está más cerca de que lo ganemos nosotros que de que lo ganen ellos. En otras circunstancias, sin duda, este resultado, este partido, esta imagen que vimos del Club Deportivo Tenerife en el día de ayer, quizás contentaría a muchos, pero dada la situación en la que está el Tenerife clasificatoriamente, es completamente insuficiente. En esa misma línea también se manifestó uno de los capitanes del Club Deportivo Tenerife en sala de prensa, Henry Gallego. Yo creo que, en general, las sensaciones han sido buenas. Creo que el equipo ha estado bien en muchas facetas del partido, hemos tenido ocasiones y al final pues no nos hemos metido y creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, un buen partido y nada, te quedas al final con un poco, ¿no?, con la sensación, ¿no?, de un poquito de luz, ¿no?, de que creo que podíamos habernos llevado el partido. Pero seguir. Nosotros vamos a creer hasta el final y creo que aunque la situación pues no es la que nos gusta a todos, ¿no?, pero si te pones a pensar, al final estos últimos partidos, creo que el equipo ha estado bien, ¿no?, en muchas facetas del partido
y creo que seguir trabajando de la manera que estamos, creo que al final las cosas tienen que salir. Entonces hay que seguir creyendo, confiando, trabajando hasta el final. Casi sin tiempo para lamerse las heridas ahora mismo en el conjunto blanquiazul, porque ya lo decíamos anteriormente, ya desde esta mañana se ha ejercitado preparando el siguiente duelo frente al Albacete. A 11 puntos de la permanencia, después de 24 jornadas disputadas, no aprovechó la oportunidad de recortar puntos a sus rivales directos, el equipo blanquiazul, que está muy pendiente del mercado. Ojito, que son días claves también en este sentido para los blanquiazules en el apartado tanto de salidas como de nuevas incorporaciones para intentar lograr la permanencia. Y también en ese objetivo está ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso en Primera División, el conjunto amarillo que prepara ya el duelo del próximo lunes frente al Girona en Montilivi con el objetivo de conseguir la primera victoria del 2025. Se dice pronto, después de la buena racha que consiguió obtener el equipo de Diego Martínez tras su llegada del técnico al banquillo gran canario. Hoy en sala de prensa ha hablado Jaime Mata, uno de los delanteros, una de las incorporaciones de esta temporada del equipo gran canario, que todavía no se ha estrenado en faceta goleadora y que desea cuanto antes conseguir ese tanto. Bueno, creo que a nivel de equipo, pues como bien dices, igual conseguir, pues igual que el otro día tuvimos esa capacidad de reacción contra Osasuna, pues intentar al final que esos momentos pues nos duren más tiempo a lo largo de los partidos. Al final creo que eso es la clave, es lo que a todos nos gustaría, pero al final los partidos pues van yendo de una manera y luego se van decantando. A nivel personal, pues sí, está claro que frustración ninguna. Al final yo trabajo en el día a día para que llegue, para que el equipo sume y para que yo individualmente consiga también buenos registros. Al final creo que para eso también llevo ya muchos años de experiencia, al final nunca he dejado de luchar ni de pelear y eso es lo que voy a seguir siendo y es lo que sigo haciendo en el día a día para intentar dar mi máximo para el equipo. Seguro que ese gol de Jaime Mata llegará lo más pronto posible, que ayudará seguro al equipo a lograr esa primera victoria de este 2025. Ojito al calendario que le queda por delante a la Unión Deportiva, no solo con la visita a Montilivi, equipo Champions, que esta semana, por ejemplo, perdió 1-2 frente al Arsenal en dicha competición y que ha quedado peado ya en su primera experiencia europea. Repito, no solo con esa visita a Montilivi, a Girona, sino también después recibiendo al Villarreal en el Estadio Gran Canaria, visitando al Mallorca, otro de los equipos que, por ejemplo, también ha disputado recientemente la Supercopa, y recibiendo de nuevo en Gran Canaria al Fútbol Club Barcelona, equipo al que consiguió ganar hace algunas semanas en Montjuic. La buena noticia en la Unión Deportiva de Las Palmas está en su juvenil, porque ayer saltaba la noticia en el anexo de Gran Canaria con la victoria del equipo de esta categoría, 2-1 frente al Elche, lo que hace que el conjunto amarillo esté clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey de Juveniles. Está entre los 8 mejores equipos de España el equipo amarillo. Su próximo rival va a ser el Granada, con el objetivo de intentar colarse en las semifinales. Y cambiando de balón, nos marchamos ahora al baloncesto y vamos a ver imágenes de lo que fue la victoria, ahí está, del Gran Canaria en Eurocup. Este pasado miércoles, victoria 90-81 frente al Besiktas, un rival directo en este grupo de la Eurocup, en el que los 6 primeros se clasifican ya para la siguiente ronda y en la que está metida de lleno el Gran Canaria, y más aún después de su victoria, como decimos, frente al conjunto turco. Con esta victoria el Granca es tercero, solo queda una jornada de esta fase regular, ya está clasificado para los octavos de final, pero tiene una ligera opción también de poder ser equipo ya clasificado directo para los cuartos. Para eso tiene que ganar y esperar una derrota del Hapoel en la última jornada, y así el conjunto de Jaka Lakovic estaría metido, como decimos, ya directamente sin tener que pasar por los octavos en los cuartos de final. Un partido vistoso con un Gran Canaria a muy buen nivel ante un equipo siempre peligroso, repito, como lo es el Besiktas. El Gran Canaria que, por cierto, también está preparando ya lo que va a ser su compromiso del fin de semana en Liga Endesa, con el objetivo de conseguir de nuevo enlazar victorias después de llevar ya 5 jornadas sin conocer la victoria. Se enfrenta al Leima Coruña, como digo, en esa Liga Endesa. Y también le fueron muy bien las cosas
al otro representante canario en competición europea, en este caso no en la Eurocup, sino en la Basketball Champions League, en la BCL. Ahí estamos viendo imágenes ya del Santiago Martín, donde el Canarias se impuso por 91-69 al conjunto italiano del Regina en el primer partido del Sweet 16. Después de que acabara ya la primera fase, el Canarias se metió entre los 16 mejores. Ahora el objetivo es colarse también entre los 8. Está en un grupo complicado en el que comparte, aparte de con el Regina, también, por ejemplo, con el Manresa, otro equipo de la Liga Endesa, ese grupo K de la BSL. Paso importante de los aurinegros, repito, con esta primera victoria en el Sweet 16. Siempre es importante empezar esta nueva andadura con victoria, además hacerlo de forma holgada por esa amplia diferencia en el marcador. Así lo analizaba el técnico aurinegro, Chus Vidorreta, en sala de prensa. Digo que hemos empezado bien el partido, con un buen tono, pero ellos han reaccionado. Es un equipo con muy buenos anotadores, ya los he nombrado a todos. Hoy además han tenido el extra de Gombol, que no suele jugar en Liga, pero que es un gran jugador, que ya conocemos de su etapa en Sassari, que fue muchas veces MVP en la temporada pasada en la Liga. Y bueno, creo que durante el segundo cuarto, desde nuestra defensa, les hemos dejado en solo 13 puntos. Hemos mejorado nuestras prestaciones, hemos podido abrir diferencias, y ya en el tercer cuarto, jugando un gran baloncesto ofensivo, con Marce y David liderando al equipo, uno con las canastas de 2 puntos, también algún triple, y otro con un gran acierto desde la línea de 3, pues hemos roto el partido y bueno, hemos podido incluso abrir más diferencias durante el último cuarto, con lo cual muy contentos, porque les hemos dejado a un equipo con estas habilidades ofensivas en menos de 70 puntos. Solo han anotado más de 20 en un cuarto, que ha sido el primero, y además, pues bueno, cada punto cuenta en este top 16, porque es una competición muy corta, y empezar la competición con una victoria ante un equipo difícil, ganando por 22 puntos, creo que es muy importante. El próximo rival en Europa de los tinerfeños va a ser el Manresa la próxima semana en tierras catalanas, mientras que en la Liga Endesa el conjunto aurinegro se va a medir al Río Breogán en el Santiago Martín el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana. Y vamos a ver ahora en pantalla un poco la agenda que tenemos prevista para este fin de semana, con lo más destacado que vamos a tener, por ejemplo, en el mundo del fútbol, porque no solo tenemos Primera División, con ese enfrentamiento el próximo lunes de la Unión Deportiva Las Palmas, que visita Montilivi para medirse al Girona a partir de las 8, sino que también tenemos Segunda, con el duelo entre el Club Deportivo Tenerife y el Albacete en el Heliodoro Rodríguez López el domingo, también a partir de las 8 de la noche. Segunda Federación, con jornada intensa para nuestros 3 representantes, con el Tenerife B, que recibe al Illescas el domingo a las 11 de la mañana. También en domingo, pero a las 12, una hora más tarde, se va a medir el Unión Suriaiza frente al Getafe B, mientras que el Atlético Paso va a visitar el domingo a las 10 de la mañana al Unión Deportiva Sanse. En la Liga F retorna de nuevo la competición para el Costa de Eje Tenerife, que después del parón por la Supercopa de España que se llevó el Fútbol Club Barcelona, este fin de semana el Costa de Eje, que va a visitar el domingo a las 11 de la mañana al siempre complicado Sevilla. Eso en cuanto al fútbol se refiere, pero también tenemos mucho polideportivo por delante este fin de semana, con muchísimas disciplinas deportivas. Ahí ven, y nos han quedado equipos todavía por poner en cada una de las categorías. En Liga Endesa, lo ya he comentado, el Gran Canaria, que va a visitar al Leima Coruña este sábado a partir de las 8 menos cuarto en tierras gallegas. La Laguna Tenerife, que va a recibir al Río Breogán, otro equipo también gallego, el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Santiago Martín. Después tenemos un apartado con la Superliga masculina, en la que el Guaguas tiene compromiso frente al Río Duero este próximo sábado en horario de tarde. El Cisneros también en Superliga masculina, que va a visitar a uno de los gallitos de la competición, como lo es el Teruel. Después en Superliga Femenina, en la que nos va de maravilla, porque está colocado entre los 5 primeros nuestros 3 representantes, el Heidelberg, que es el líder, el Olímpico, que está colocado tercero, y el Aris, el equipo tinerfeño, que está colocado en esa 5ª posición. Pues bien, el Heidelberg tiene compromiso este fin de semana, el sábado a partir de las 5:30 de la tarde, el Aris en casa frente al Arenal MB
También el sábado por la tarde ese compromiso y por último también el Olímpico que va a recibir al Kieles Ocuellamos el próximo sábado. Y en waterpolo pues ya lo ven ahí también en pantallas, visita complicada del Echeide en la división de honor masculina este próximo fin de semana con la visita del equipo tinerfeño al Barceloneta. Así que fin de semana cargado de deporte en todas nuestras islas. Te veo con mucho trabajo este fin de semana, ¿eh? Mucho trabajo por delante, sí señor, y sin perder la vista del mercado de fichajes, porque Exacto. recordemos que cierra el próximo lunes por la noche, así que seguro que tendremos novedades tanto en el Club Deportivo Tenerife como en la Unión Deportiva Las Palmas y aquí lo iremos contando. Lo hablábamos esta mañana en la redacción, que eso puede ser cuestión de minutos. A lo mejor en este momento Sí. ya ha fichado 2 o 3, ¿no? Sí, sí, o se ha marchado algún jugador. Esas cosas pasan siempre en los mercados y siempre esperando hasta última hora. No tanto en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, al ser un equipo de primera, tiene mucho más mercado, mucho más movimiento. En caso del Club Deportivo Tenerife siempre tiene que esperar hasta el final los descartes de jugadores precisamente de primera, algún movimiento que se pueda hacer a última hora, pero el gran problema que está teniendo el Tenerife en ese sentido es el económico, las perras. No hay un duro en caja y por lo tanto primero tienen que salir para después poder firmar futbolistas. Pues bueno, que te queda mucho trabajo el fin de semana. Esperemos que los equipos canarios nos traigan buenas noticias la semana que viene y ya el jueves de la próxima semana te esperamos aquí de nuevo en Mírame Sport. Cristian, gracias. Aquí lo repasaremos todo. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a seguir con más cosas porque aumentan los datos. Escuchen a esta información. Son 189 agresiones a enfermeras en 2024 en Canarias. Se trata de 36 casos más con respecto a lo ocurrido el año anterior, en 2023. Tiene más información Mariana Abdelaye. El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado el preocupante aumento de agresiones físicas y verbales contra el personal de enfermería en Canarias. Según los últimos datos, los casos pasaron de 431 en 2023 a 544 en 2024, un incremento del 23%. Entre ellos destacan 51 agresiones físicas y 424 verbales. Además, solo 41 incidentes fueron denunciados ante la Fiscalía, lo que SATSE considera la punta del iceberg, ya que en la mayoría de los casos no se reportan. El colectivo de enfermería sigue siendo el más afectado, enfrentando violencia en centros de salud y hospitales. El sindicato exige identificar las causas de este aumento y reclama una ley estatal que obliga a las administraciones sanitarias públicas y privadas a implementar medidas eficaces para proteger a los profesionales. Mientras la Consejería de Sanidad habla de avances en la prevención, SATSE desmiente que estas acciones sean suficientes y continúa su campaña Stop Agresiones para frenar un problema que sigue creciendo. Esos son los datos y ahora lo analizamos con Alejandro Gordillo, secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE. Señor Gordillo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por venir al programa Canarias al Día, el repaso. ¿Qué está pasando, señor Gordillo? Bueno, pues estamos viendo un aumento significativo de las agresiones a los profesionales sanitarios. Hemos pasado hemos subido un 23% las agresiones en este último año, siendo la categoría más damnificada pues la enfermería, que somos los que estamos ahí 24 horas al día, 7 días por 365 días al año, y los que más sufrimos estos insultos y estas agresiones por parte de los pacientes, desgraciadamente. Ustedes daban un dato que lo ha contado también nuestra compañera Mariana Abdelaye, 189 agresiones el pasado año frente a 153 un año antes, en 2023. ¿Hay miedo entre el colectivo de enfermeras y enfermeros? Sí, hay miedo en general porque estamos sufriendo, aparte de la gran presión asistencial que se está sufriendo tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria, en los servicios normales de urgencia, la sociedad, pues tenemos una sociedad algo crispada y al final todas estas horas de espera las terminan pagando con los profesionales, que no tenemos la culpa. Nosotros trabajamos de manera incansable para darle los mejores servicios a la ciudadanía, intentamos llegar a donde el sistema no nos deja llegar, pero a veces nos es imposible. Ya quisiéramos nosotros arreglar los problemas sobre la marcha. Créanme que no somos los culpables de estas esperas. Claro, es la frustración que tiene un paciente pues esperando a ser atendido, esperando en esa lista de espera, valga la redundancia, que al final pues la pagan con el primero que encuentra, que en este caso son los enfermeros y enfermeras, ¿no? Sí, como ya decíamos, esto es solo la punta del iceberg,
porque muchas veces, y no tenemos que hacerlo, empatizamos con los pacientes y sufrimos agresiones verbales, insultos, y bueno, pues lo normalizamos y muchas de estas agresiones no las notificamos. Por lo tanto, las que son denunciadas son las graves o las que llegan a ser una agresión física. Y no, evidentemente no es de buen gusto pasar esto en tu día a día, en tu trabajo, cuando intentas hacer lo mejor posible. Claro, porque me imagino que las que no se notifican es un poco para que se quede ahí, para no ir a más, ¿no? Para que esto no crezca. Sí, básicamente muchas de ellas porque el protocolo que tiene el Servicio Canario de Salud es un poco engorroso. Entonces, muchas veces no tienes ganas al salir de, por ejemplo, un turno de noche de estar yendo al Servicio de Prevención de Riesgos a hacer la notificación del incidente, a lo mejor estar esperando varias horas, ir a asesoría jurídica si es algo más grave. Y bueno, pues dice, bueno, pues pasó, el paciente estaba a lo mejor algo nervioso, lo normaliza y no tiene que ser así. Tenemos que notificarla, pero nos tienen que facilitar el acceso a esta notificación, que sea algo prácticamente automático y que tengamos en el mismo ordenador que tenemos en el servicio, porque si no es muy engorroso y al final pues no se toman medidas para solucionarlo. Señor Gordillo, tengo una duda. ¿Quién está más expuesto? ¿Las enfermeras o los enfermeros? ¿Las mujeres o los hombres? Bueno, pues... ¿O lo sufren más unos que otros? Bajo mi experiencia, también tenemos ahí un pequeño sesgo de género. Es verdad que somos una profesión eminentemente femenina, pero la mayoría de pacientes, yo sí en mi día a día he notado que tienen menos respeto a la parte femenina. Porque muchas veces cuando acudimos a algún compañero varón que está en el servicio, muchas veces el paciente se tranquiliza, recula y claro, lo sufren las compañeras enfermeras, quizás porque muchos de los pacientes a lo mejor la ven algo débil. Tenemos ese sesgo de género que tenemos que acabar de una vez por todas, además de otros problemas que también tiene la profesión, que ha sido una profesión femenina de toda la vida, y que sufrimos sesgos de género y que tenemos que solucionar de manera urgente en la sociedad en la que vivimos hoy en día. La ven más débiles, menos miedo hay a enfrentarse a una enfermera, incluso menos respeto hacia ellas, ¿no? Sí, tenemos ese problema. Es más, en realidad entiendo que hay menos respeto por los profesionales de enfermería en general, porque muchas veces tenemos problemas con los pacientes ajenos a nosotros, pues porque no ha sido valorado, por ejemplo, por el personal facultativo, y sin embargo la descargan con nosotros y cuando llega el personal facultativo, pues se le pone la alfombra roja, no se preocupe, todo muy bien, pero hemos sufrido gritos, amenazas y después viene otro profesional y parece ser que se le tiene un respeto diferente al que se le tiene a las enfermeras. Claro, el médico es el que sabe y el enfermero o la enfermera no sabe tanto, ¿no? Sí, desgraciadamente está cambiando por suerte, pero nos gustaría que se nos respetara. Somos una profesión desde hace muchos años universitaria, un grado universitario, con una formación alta, con una cualificación muy alta que estamos de manera continua estudiando, intentando mejorar, y necesitamos un respeto como se le tiene a otras profesiones. Dígame una cosa, porque yo me imagino que todo esto ustedes se lo han ido trasladando a la Consejería de Sanidad. Yo no sé si las han escuchado, me imagino que sí, pero ¿medidas están tomando o están ustedes todavía esperando? Bueno, pues en muchas ocasiones esperamos. Hemos visto, por ejemplo, que una de las reivindicaciones de nuestros compañeros de urgencias del Hospital Universitario de Canarias era tener seguridad 24 horas, que no la tenían. Se la acaban de poner en diciembre del 2024. Cuando hemos visto que hay un aumento de manera exponencial en el servicio de urgencias de las agresiones. Lo mismo pasa en los centros de atención primaria. Hay centros de atención primaria que tienen seguridad y otros que no tienen seguridad. ¿Por qué? Según ellos, porque tienen estudiado cuáles son los centros más conflictivos. Pero la realidad es que en centros bastante conflictivos no hay seguridad las 24 horas, ni siquiera en todos los servicios normales de urgencias, que son bastante conflictivos, porque bueno, sabemos el problema que tenemos en las urgencias canarias. Entonces, solo esta medida de tener seguridad 24 horas no la tenemos, algo que desde nuestro punto de vista es fácil de arreglar. Y además estamos a nivel nacional intentando que haya una ley
que iguale a todo el Estado, que no sea diferente, que no se le trate diferente al profesional sanitario, en este caso cuando hay una agresión en el País Vasco, diferente que en Canarias, que los protocolos que salgan de esa ley sean unos protocolos accesibles y que tengamos todos a nivel nacional las mismas facilidades. Entiendo que esa seguridad 24 horas debería de estar en todos los centros de atención primaria y en todos los centros hospitalarios, sean más o menos conflictivos. Nosotros entendemos que sí, porque nunca sabemos cuándo podemos tener un problema con los pacientes, y tener la seguridad 24 horas pues sirve un poco para parar esa agresividad solo con la presencia. Entonces entendemos que es modificar los acuerdos con las empresas privadas de seguridad y hacer un nuevo pliego de un concurso nuevo y darle estos recursos, aparte de muchas otras cosas, como mejorar los ratios de los profesionales que atienden a la población, que un paciente no tenga que esperar 15 días para ser valorado por su médico o enfermera de atención primaria, que vayas a urgencias y no estés, como pasó hace 2 semanas, en el UC 30 horas esperando para ser valorado por un médico, con las consecuentes reevaluaciones hora tras hora por un enfermero, que imagínese usted estar en una camilla sufriendo un problema y que cada hora venga la enfermera a tomarle la atención y a preguntarle cómo está. Eso, durante varias horas, pues llega un momento en el que el paciente está cabreado. ¿Vale? Y no somos los responsables, porque no tenemos culpa de que no haya un médico que después lo valore, que hayan 2 médicos solo en el servicio de urgencia en algunos turnos. Entonces necesitamos que la Administración arregle muchas cosas que solucionarán estos problemas de agresiones que estamos viviendo. Hablaba usted al principio de agresiones leves y agresiones más graves. ¿Podemos poner algún tipo de ejemplo, sin entrar en tantos detalles y sin entrar en, por supuesto, pues la ley de protección de datos es la que hay, ¿no? Y no tenemos por qué nombrar a las personas, pero ejemplos así en concreto de agresiones graves, ¿de qué situaciones ocurre? Bueno, pues hace aproximadamente un mes, a finales del año pasado, noviembre, diciembre del 2024, un compañero del Hospital Materno Infantil en Gran Canaria sufrió una agresión física, fue zarandeado, fue arañado por un paciente y fue golpeado. ¿Vale? Gracias a la pericia de este compañero, pues pudo revolverse y salir y no acabar en algo que lamentar, porque se han dado situaciones, o el otro día en un centro de atención primaria los compañeros tuvieron que encerrarlo en una consulta a un paciente que estaba muy agresivo, con un palo de suero en la mano. Imagínense lo que podía haber implicado, además con una consulta de pediatría al lado. O sea, estamos hablando de situaciones que por suerte no han llegado a más, pero que algún día vamos a lamentar algo grave, como ya ha pasado en otros sitios de España. ¿Hay compañeros o compañeras que han terminado dejando la profesión? Hay compañeros y compañeras que van con miedo a trabajar, porque cuando sufres una agresión, una amenaza, ahora cuando salgas de tu turno te voy a estar esperando fuera, pues eso da miedo y eso psicológicamente hace mella. Y hay compañeros que se plantean dejar la profesión. Sí, solo por las agresiones, no. Hablamos de muchas cosas más. De muchas cosas más, porque la sobrecarga de trabajo, porque hay una situación que una está en sobrecarga pública que estamos viviendo, pero sí es verdad que cuando sufres una agresión, una amenaza, insultos, pues ir al día siguiente a trabajar se hace complicado, y además vas con miedo, y además en muchas ocasiones te tienes que volver a encontrar al mismo paciente, porque no se dan facilidades para que tú como profesional no vuelvas a atender al paciente que te ha amenazado, te ha insultado, te ha intentado pegar. Entonces eso, que es algo tan simple como lo vamos a trasladar de servicio para que los mismos profesionales no tengan que soportar eso que ya pasó, pues eso no se da. Entonces, claro que vas con miedo, y en ocasiones, aparte de todo lo que está rodeando a la profesión enfermera, pues nos planteamos dedicarnos a otra cosa, evidentemente. Y me imagino que mucha ayuda psicológica, ¿verdad?, reciben los agredidos o los amenazados. Sí, dentro del protocolo del Servicio Canario de Salud hay una atención psicológica. Pero, como ya decimos muchas veces, pues nos vamos para casa, no denunciamos o no le damos más repercusión al problema, lo normalizamos
y son pocos los que acuden a esta atención psicológica, pero sí es verdad que el Servicio Canario de Salud nos lo proporciona y con unos profesionales altamente cualificados y que al profesional que lo necesita lo ayudan de manera estupenda. Y yo no sé si algún enfermero o enfermera que usted decía se va con miedo a casa por miedo a encontrárselo en la puerta, ¿no? Porque les amenaza. Después está lo que decía, se lo puede volver a encontrar en el propio hospital. Pero yo no sé si hay miedo a encontrarse a ese paciente agresor o que amenaza en el día a día, en el campo de acción, en donde se pueda mover una persona fuera de su entorno laboral. Sí, claro, evidentemente tienes miedo. Si te amenaza, te puede decir, no sé, puede ser vecino y sé dónde vive y conozco tu coche, sé quién es tu familia. O sea, ese tipo de gravedad se ha dado, ese tipo de amenaza, y evidentemente te sientes vulnerable porque no tienes una escolta 24 horas al día, ni tú ni tu familia, pero vives con el miedo de que le pueda pasar algo a tus familiares, a ti o a cualquier persona que te rodea. Entonces eso es complicado. Alejandro, y algo más, porque con todo esto que estamos contando, con todos los datos que ustedes facilitan, proporcionan, los informes del número de agresiones que ya hemos contado, ha aumentado el año pasado con respecto a 2023, ¿hay gente que quiere seguir estudiando y ser enfermera o enfermero? Sí, por supuesto. Las escuelas están llenas de gente que quiere dedicarse a esta profesión porque es una profesión preciosa, además es una profesión vocacional. Los que somos enfermeros nos encanta nuestra profesión. Desde muy jovencitos aspiramos a ser enfermeros y enfermeras porque es una profesión muy bonita. Desgraciadamente el sistema no nos cuida, no cuida de quien cuida. Entonces sí es verdad que llega un momento de tu vida profesional en que entre contratos precarios, situaciones que se viven día a día de agresión, la presión asistencial, los elevados ratios enfermera-paciente, la falta de recursos, tanto materiales como humanos, pues todo eso llega, cuando vas entrando en el mundo laboral, pues te vas dando cuenta de que lo que soñaste con hacer no se convierte en la realidad ni siquiera en lo que ves en la escuela, sino se convierte en un trabajo que es más complicado del que debería ser y que necesitamos, por así decirlo, un poquito de cariño. Necesitamos que nos cuiden un poquito más porque somos el motor de la sanidad y necesitamos que no nos aprieten tanto y que nos den un poquito de cariño porque todo el que convive con una enfermedad sabe que la enfermera está ahí, que va a estar ahí cuando a las 3 de la mañana tengas un dolor o cuando tu familiar está a punto de fallecer, y te van a ayudar, te van a dar los medios, te van a dar las facilidades para que la situación sea lo más confortable posible. Entonces necesitamos que nos cuiden como profesión. Pues esperemos que este mensaje lo estén viendo sobre todo en la Consejería de Sanidad y que llegue y que tomen algún tipo de medida. Alejandro Gordillo, te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche al programa de Canarias al Día, al repaso, secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y por darnos el altavoz que merecen las enfermeras y enfermeros. Mucha suerte y seguiremos atentos a los informes que ustedes van sacando adelante. Más cosas que les contamos esta noche. El Foro Canario de la Inmigración, la Universidad de La Laguna y también el Gobierno de Canarias pues llevan ya 2 años trabajando en el denominado Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. Se trata de un trabajo cuyo texto aún no está listo, pero cuya idea surge a raíz del colapso en la llegada de migrantes y pateras al puerto de Arguineguín en la isla de Gran Canaria hace unos años. Justo Miranda es técnico del programa Canarias Convive. Ir más allá del simple hecho de los inicios o de la primera acogida. El plan en realidad surge sobre todo después de hechos bastante mediáticos y conocidos como el tema de Arguineguín en el año 2020 y es una propuesta desde el Foro Canario de la Inmigración para el Gobierno de Canarias después de no tener un plan estratégico en este sentido desde el año 2004, prácticamente 20 años sin un plan estratégico a nivel regional. Entonces la idea se plantea desde el Foro y toman, digamos, esta decisión de que sea también un convenio entre la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias.
Lo cierto es que el trabajo que se viene realizando desde hace 2 años se ha escuchado a colectivos sociales y también a miembros periodísticos del mundo de la comunicación, hasta 50 profesionales de la comunicación, que el objetivo final nos lo contaba justo Miranda. Plantear en los propios medios de comunicación presentes en las islas un encuentro presencial donde se pueda presentar el texto de una manera también didáctica y amplia y donde se pueda rebatir de nuevo, y ya después de eso, la idea, como bien decía Jardiel, sí sería un documento, tanto físico como digital, que no tiene que tener la misma estructura de decálogo, en realidad ampliamos a cualquier texto que sea lo más directo posible, porque dentro de las propuestas han nacido la necesidad de un glosario también, que podría alargar un poco el texto. Bueno, y algo más. Quiero que vean este mapa que publicaba hace pocos días el Instituto Geográfico Nacional. El pasado año se registraron en Canarias 1.608 terremotos, de los que solo 18 fueron sentidos por la población. La sismicidad en el interior de la isla, según el IGN, fue en Tenerife de 517 movimientos y en La Palma de 159. Vamos a hablar de esto, de lo que está sucediendo en el Teide, con Stavros Mededlidis, que es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Señor Mededlidis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de saludarle. ¿Qué está pasando en el Teide? Así como primera pregunta general. Yo digo, está pasando lo que tenía que pasar en una zona volcánica activa, que cada X tiempo, que no podemos definir todavía el periodo o la recurrencia de esos fenómenos, pues tenemos una actividad sísmica, podemos tener un poquito de aumento de emisión fumarólica o incluso una poca deformación. Yo leí hace poco que ustedes mismos hablaban de una situación anómala. ¿Qué quiere decir eso? Sí, obviamente es anómala porque la vigilancia volcánica en Tenerife o en las islas empieza, así como la conocemos ahora, hace más o menos 20 años, ¿no? Entonces no sabemos, en esos 20 años no hemos registrado algo parecido, pero tampoco sabemos si antes de esos 20 años ha ocurrido algo parecido. Puede ser que es una actividad cíclica del propio complejo o puede ser algo muy aislado, ¿no? Lo que está claro es que con la instrumentación que nosotros tenemos instalada tanto en Tenerife o en las demás islas, pues no es algo que registramos cada día o cada mes. ¿Estamos ante algo parecido a lo que ocurrió en La Palma? Es decir, en La Palma recordemos que en cuestión de una semana se detectaron muchos movimientos sísmicos y cuando pasaron esos 7 días era domingo y estalló el volcán. ¿Estamos aquí en algo parecido? Pues a primera vista, con los datos que tenemos, podemos decir que no. Pero sabemos también que los fenómenos volcánicos, o si quieren los fenómenos, el proceso magmático que ahora mismo está en profundidad, pueden ser procesos, son procesos muy complejos que pueden tener una evolución que no manejamos, que no podemos. Hay una incertidumbre tan grande en cómo puede evolucionar un proceso. Entonces, es obvio que no podemos dar un espacio temporal para decir qué puede pasar de aquí a una semana, un mes o un año, ¿no? O sea, en La Palma, al contrario que lo que pasó en El Hierro, donde empezaron los terremotos y hemos tenido 3 meses hasta la erupción, en La Palma el fenómeno ha evolucionado muy rápido. Aquí ahora mismo llevamos unos cuantos enjambres, pero con diferencias de meses, que no aparece, que no indica algo parecido al proceso de La Palma. Pero la palabra clave en la volcanología es la incertidumbre. O sea, hay el acceso de magma a la superficie o tener una erupción a la superficie depende de tantos parámetros, de tantos factores, que si no tenemos los datos completos o si no tenemos una actividad prolongada en el tiempo, es muy difícil no de predecir, diría de estimar. Es decir, sería la palabra imposible de decir tal día y a tal hora va a erupcionar, en este caso, el Teide. Cualquier volcán. Cualquier volcán, menos volcanes que ya sabemos, no aquí en España, pero en otros países, donde tienen un comportamiento muy parecido. Por ejemplo, de Islandia, ¿no? Estamos ahora en la 6ª, 7ª erupción que han tenido y siempre esa erupción llega después de una deformación de terreno de X centímetros. O sea, es más o menos, ellos tienen un patrón muy estándar cómo se va a comportar esa zona volcánica. De otras zonas de la isla, en Islandia son distintos, pero esa zona ellos ya tienen un patrón. Para nosotros ese patrón no existe. ¿Por qué? Primero, en Tenerife nunca se ha registrado una erupción
con instrumentación. La última erupción fue en 1909. Hemos registrado en el Hierro 2011 y en La Palma 2021 diferentes erupciones, una submarina, otra en tierra, y además que se han comportado, al menos la primera fase hasta la erupción, muy distinto, ¿no? Luego la erupción, aunque el Hierro estuvo submarino, el volcán, se ha comportado igual que el de La Palma. Usted acaba de hablar de las erupciones que se han producido y que se están produciendo en Islandia y habla de esa deformación del terreno, que creo que aquí también ha pasado algo en el entorno del Parque Nacional del Teide. ¿A qué nos referimos de deformación del terreno y en qué zona exactamente? Bueno, la deformación del terreno es cuando nosotros, por algún motivo, que no es siempre el magma, puede ser también fluidos hidrotermales, emisión de gases, por algún motivo tenemos un cambio en lo que conocemos nosotros como superficie del terreno, ¿no? Hay un área de vigilancia volcánica de geodesia, que son estaciones de GPS, también estaciones con distanciómetros láser, inclinómetros, que miden el terreno para detectar deformaciones desde unos pocos milímetros. Esa deformación que nosotros hemos comunicado y que el gobierno también ha comunicado en su comparecencia, es una deformación que está al límite de la detección. Hablamos de casi 1 centímetro a lo largo de unos cuantos meses, está al límite de la detección. En una zona, como he dicho, en la parte cercana del Teide, pero aunque nosotros la registramos, la deformación en la superficie, eso tenemos que ir ahora al siguiente paso, que es modelizar el proceso que ha generado esa deformación. Siendo los datos, podría decir, escasos o quizás con poca resolución, porque, como he dicho, está al límite de la detectabilidad. O sea, la instrumentación, tú puedes fiarte de la instrumentación cuando ya tienes una deformación, como ha pasado en La Palma, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, ¿no? Estando en límite, todavía nos falta estamos trabajando en eso, en modelizar la deformación siempre en conjunto con los demás datos, ¿no? Porque hay que poner todo en contexto. No es algo que ahora mismo preocupa, esa deformación, porque, como he dicho, estamos ahí a 1 centímetro, como se ha comunicado. Pero, desde luego, lo que esos fenómenos han generado, digamos, es poquito llamar la atención, ¿no? Una atención que, de parte de la vigilancia volcánica, el Instituto Geográfico Nacional es la entidad, es la institución responsable de la vigilancia volcánica en Canarias y en España. Nosotros siempre estamos atentos, tenemos 24 horas un servicio de detección de movimientos sísmicos, 24 horas, 365 días al año, siempre hay gente en esto. Y independiente si hemos tenido la erupción en La Palma o la erupción en El Hierro, nosotros no dejamos aparte de las demás islas, ¿no? Entonces, lo único que podemos sacar ahora mismo como resumen de esa actividad es que la isla, pues, sigue activa. En 2004 hemos tenido una actividad de mayor intensidad, terremotos encendidos, y hemos visto que no ha pasado nada. Eso no significa que este es nuestro patrón. ¿Por qué? Porque en La Palma, con menor, como ha dicho, con menor actividad, sí que ha pasado, ¿no? Pero es, digamos, poquito despertarnos, acordarnos, no la parte científica, sino la población, que es una isla activa y, como tal, tenemos que estar atentos, pero no alarmados. Yo me imagino que ustedes entienden el nerviosismo de la población cuando salen este tipo de noticias y que nosotros, los medios, enseguida nos agarramos a contar tantos movimientos y, sobre todo, pasa esto en el Parque Nacional del Teide, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Aquí en la isla somos casi 1 millón de personas, hay muchísimo turismo, la economía se basa en eso, entonces por eso hay que tener siempre cuidado. Como he dicho, una cosa es estar atentos, una cosa queremos estar informados, una cosa la comunicación oficial, lo que está pasando, otra cosa es ir desinformarse y sobreinformarse sobre todo, sí, ¿no? Porque al fin y al cabo, como he dicho, todos esos datos que nosotros recogemos hay que ponerlos en su conjunto, hay que ponerlos en un contexto, ¿no? Solamente con una foto, con un mapa, no se puede sacar ningún resultado, ningún resumen, no nos va a enseñar, disculpe, no nos va a enseñar nada ese mapa. Lo mismo de las estaciones que tenemos, por cada isla tenemos una estación sísmica en tiempo real, casi en tiempo real, en Internet, ¿no? Una estación no indica nada, aparte que los datos no solamente son una imagen, habrá que trabajar con los datos. Entonces,
tanto nosotros como de la parte de la Consejería de Gobierno de Canarias y de la Consejería de Cabildo, lo que intentamos es dar a conocer lo que está pasando en nuestra isla o en el archipiélago en general, pero por otro lado hay que tener en cuenta que hay, tanto de la parte de Instituto Geográfico Nacional como de otras instituciones, personal que está ocupándose de ese asunto. Cuando decía ahora usted de esa desinformación, me imagino las carcajadas de los científicos al reír esta semana, esa inteligencia artificial capaz de predecir una erupción en el Teide, ¿no? Bueno, predecir no se puede predecir, ni siquiera con la inteligencia artificial. A lo mejor sí, si llega un momento de tener datos, ¿no? Al fin y al cabo, la inteligencia artificial hay que alimentarla con datos. Y el único dato que se alimenta es una pregunta que se basa, la inteligencia artificial, de la historia volcánica de la isla, también limitada, ¿no? Porque hay que tener una mirada crítica y hay que saber valorar y ponderar, dar un peso determinado a ciertos parámetros, ¿no? Eso quizás son de las cosas que sí alarman a la población, cosas que o generar escenarios sin tener datos, o sea, generar un escenario solamente trazando 3 líneas con 5 terremotos que se ha registrado, tampoco ayuda a la población, ¿no? Entendemos que la población demanda información, por eso además dentro del propio PEVOLCA se habla de una reunión periódica, si no hay erupción, una reunión periódica al año para ponerse al tanto de lo que está pasando, los datos, la instrumentación, todo eso, pero recurrir a profecías, por llamarlo de alguna manera, ¿no? o predicciones sin tener una base o un argumento científico es muy peligroso. Sobre todo cuando, por el otro lado, hay personas que ni siquiera están dentro de ese cuerpo científico que maneja los datos, ni siquiera se le está compartiendo datos, ¿no? Eso es muy, muy peligroso. Y una cosa, porque siempre hay como muchas dudas con esto. Cuando se habla de movimientos en el entorno del Parque Nacional del Teide en general, uno piensa en que la erupción va a salir por el cráter. ¿Puede salir por el cráter o puede buscar otro camino? Sí, puede buscar cualquier camino. Cuando el magma empieza a subir hacia la superficie a profundidades menores, ya es un juego de tirar y aflojar. O sea, el magma está buscando el punto más débil de la estructura. El punto más débil de la estructura en un momento determinado puede ser el cráter, puede ser la base del Teide o puede ser la pared de la caldera o fuera de la caldera. Tenemos que entender que el material para dar esas erupciones en la isla, y no hablo ahora, sino hablo desde la construcción del edificio insular, desde el fondo marino, pues llega de profundidades mayores de 10, 15, 20 kilómetros. Entonces, si proyectamos esa subida de ese material desde esa profundidad, podemos entender que con un cambio de 1 o 2 grados desde la profundidad, abrimos un abanico muy amplio. Claro, 10 kilómetros desde abajo hacia arriba nunca va a ser en línea recta. Exacto, nunca es línea recta. Y digamos una cosa, porque ¿qué zonas son más propicias para la erupción en Tenerife? Porque recordemos que cuando La Palma, ustedes sí que dejaron muy claro que iba a ocurrir sí o sí en la zona sur de la isla de La Palma. En este caso, en Tenerife, ¿cuáles son las zonas más propicias? Bueno, en La Palma podría decir que la propia isla, por la construcción, por tener la Cumbre Vieja, que era la parte más activa a los 125.000 años, pues era algo, entre comillas, obvio, ¿no? Que íbamos a tener la erupción. Además, la historia que conocemos de La Palma los últimos 500 años siempre hemos tenido las erupciones ahí, si vamos más atrás también. Aquí en Tenerife es algo más complicado, diría, ¿no? Porque por el estudio geológico que se han hecho, pues se han detectado unas dorsales donde tenemos las erupciones históricas, que es la dorsal hacia Santiago del Teide y la dorsal hacia La Esperanza, donde tenemos concentradas las erupciones históricas fuera de la caldera. Pero dentro de la caldera también tenemos erupciones históricas, como la de Narices del Teide, pero también prehistóricas, como Montaña Blanca, Lavas Negras, y luego los domos, que son esos edificios en la base del Teide, ¿no? Entonces, hay zonas que podríamos decir que es casi imposible, como
la parte norte de la isla, Naga, por ejemplo, que parece que los últimos 9-10 millones de años no hemos tenido una erupción en ese edificio. Luego, a partir de del último colapso, de la última caldera que se ha generado en las Cañadas, que es de Diego Hernández, que ha cubierto su material casi toda la isla, a partir de ese momento hemos visto que la actividad se ha concentrado en esas dorsales, en esas líneas, como le he mencionado, y la parte central. No hay ahora mismo, no se puede ponderar, no se puede dar un peso mayor para decir que puede pasar en la caldera, puede pasar fuera de la caldera. No existe. ¿Por qué? Porque, como he dicho, tenemos, primero, no es la actividad ahora mismo para hablar de erupciones, pero aunque así vemos que los pocos años históricos que tiene la isla, vemos que hemos tenido Narafo-Fasnia, hemos tenido Garachico-Chinllero, hemos tenido Las Narices, hemos tenido Bocatauce, ¿no? Y si vamos más atrás, si vamos 5, 6, 10 mil años, pues hemos tenido Montaña Mostaza dentro de la caldera, por el lado del Portillo, y etcétera, ¿no? Entonces, la isla de Tenerife como un complejo volcánico es, digamos, muy amplio, ¿no? Aunque siempre la gente piensa que el peor episodio puede ser el Teide. Pero depende, claro, depende. Ahora mismo, con 1 millón de personas en la isla, el Teide está bastante lejos de toda la zona donde habitamos, ¿no? Solo me queda invitarle a que usted lance un mensaje a la población con todo lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, toda la información que nos llega, toda la información que los medios damos. ¿Qué mensaje daría usted ahora mismo a la población? Yo creo que el mensaje que tenemos que sacar de esto es que muchos de nosotros siempre, cuando ocurren esas cosas, repetimos, bueno, es lógico, estamos en una isla volcánica. Pues ese mensaje, esa frase la tenemos que masticar bien y entenderla. Quiero decir que estamos en una isla volcánica, hay un servicio de vigilancia volcánica de los últimos 20 años, además casi cumplimos ahora 20 años. Hay un plan de emergencia, que es el PEVOLCA, que se ha activado ya 2 veces y alguna que otra vez en las islas. Puede haber mucha incertidumbre, no solamente en la población, también en los datos. La volcanología no es una ciencia exacta, no es matemáticas. Hay muchos parámetros, pero tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener calma y siempre buscar las fuentes oficiales. ¿Por qué? Hay mucha información equivocada, hay muchos escenarios desorbitados, para llamarlo de alguna manera. Hay mucha información sin contrastarla, sin ningún argumento científico, simplemente, como he dicho, enseñar una foto, trazar una línea o hablar de algo que ha pasado en otro continente o en otro país. Entonces, aunque se entiende ese nerviosismo, si quieren llamarlo, habrá que estar tranquilos, ¿no? La Palma fue una catástrofe, ¿no? Para nosotros, para el archipiélago, para la gente que vive en La Palma. Pero la gente se ha quedado en La Palma, pero en El Hierro la actividad fue 2 veces más prolongada en el tiempo, fue casi 6 meses, y el volcán fue 2 veces más grande que el de La Palma. Claro, pero visualmente claro. Fue distinto completamente. Claro. Hombre, está claro, señor Medellidis, que cuando vaya a ocurrir lo sabremos. Estoy seguro que sí, estoy seguro. Pues Stavros Medellidis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, le agradezco muchísimo que haya venido esta noche al programa. Un placer siempre escucharle y seguramente que vamos a hablar muchas veces. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir. Quiero contarle más cosas porque queda algo por contarle, y es que el próximo 13 de febrero más de 500.000 de funcionarios, docentes, funcionarios de la Administración General del Estado y también de Correos se van a movilizar exigiendo cuanto antes que se firme el acuerdo que garantizaría la cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios. Javier Cruz es presidente provincial de Las Palmas del CESIF. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Definitivamente, Javier, van a ir a la huelga el próximo 13 de febrero? Sí, efectivamente. Desafortunadamente, desde el sindicato CESIF llevamos bastante tiempo luchando por el mutualismo administrativo y básicamente nos hemos percatado de que este gobierno va a hacer hasta el último momento para sacar una licitación, que la tendrían que haber sacado bastante antes del 1 de octubre,
saca una licitación tarde con una propuesta económica que la propia Dirección General de Mufase ya anticipaba que era corta, porque la licitación que se saca, la primera, es de un 17%, cuando la propia Dirección General de Mufase indica que tendría que ser de un 24%. A esa primera licitación no concurre ninguna de las compañías que actualmente presta servicio, DKV, Asisa y Adesla, y nos vemos en la circunstancia de que hay que sacar una segunda licitación. En esa segunda licitación, que resulta que este fin de semana estamos todavía en plazo, y el sábado por la tarde la Dirección General de Mufase saca una resolución como que se va a modificar las condiciones, con lo cual eso aboca que haya una tercera licitación. Y durante todo este tiempo lo único que tenemos son mensajes contradictorios en que una parte del gobierno dice que Mufase debe desaparecer en cuanto a la asistencia sanitaria y otra parte en la que dice que tiene que continuar. Y todo eso con mensajes de tranquilidad cuando el concierto sanitario está vencido ahora mismo. Ahora hay una prórroga. Cuando inicialmente el gobierno había comentado de que básicamente iba a continuar hasta el mes de octubre, y resulta que nos encontramos que no hasta el mes de octubre, porque el gobierno hizo la licitación tarde. Nos encontramos que la prórroga es solo hasta el mes de marzo, hasta el 31 de marzo. Con lo cual, la situación es de auténtica intranquilidad. Tenemos problemas con compañeros y compañeras que nos comunican diariamente de que las compañías ya no es que denieguen, es que nos contestan la situación de solicitud de pruebas médicas. Que no hay que olvidar que el mutualista administrativo de Mufase es un mutualista obligatorio. Los funcionarios que están dentro de este régimen están en una condición de estar como mutualistas de manera obligatoria. Con lo cual, una de las condiciones cuando tienen la opción de la sanidad concertada es que cuando tienen cualquier prueba médica tienen que tener autorización. Y las compañías actualmente lo que están haciendo en la mayoría de los casos es no contestar a las solicitudes de pruebas médicas y demás. Con lo cual la situación ahora mismo es bastante delicada y entendemos que esto tiene que solucionarse. ¿Cuál es la solución? Pues la solución la está poniendo el gobierno semana a semana y mes tras mes de manera reactiva, de tal manera que al final la situación es que el gobierno, en función de la situación de cada semana, pues cambie su postura. Y eso obviamente no podemos nosotros tolerarlo porque al final parece que o alguien se manifiesta, se exige el único sindicato que está metiendo presión de manera constante y continua, para que al final de cuentas no hay que olvidar que estamos hablando de 1.530.000 personas que están dentro del régimen mutualista de Mufase, que están inscritas en ese régimen, que son 600.000 funcionarios y el resto son sus familiares directos. Con lo cual, con la salud de las personas no se juega. Y la salud es lo más importante que tenemos, por lo cual, cuando existe una necesidad de una cita médica, de un tratamiento médico, una prueba médica, eso tiene que ser tratado de manera urgente. No hay plazos para eso. Javier, estamos hablando de 1,5 millones de funcionarios en todo el país. Eran 60.000, ¿verdad?, en Canarias. Y no es 1,5 millones de funcionarios. Estamos hablando de unos 600.000 funcionarios y el resto son sus familiares, que son también beneficiarios de la prestación de Mufase. Entonces, aquí en Canarias estamos hablando de unos 34.000 en la provincia de Las Palmas, 34.000 funcionarios y funcionarias que son personal policial, el Cuerpo Nacional de Policía, estamos hablando también del personal de correo, el personal de administración del Estado, los funcionarios que son del mutualismo administrativo y también docente, que también es el mayor grueso del personal es el personal docente. Dime una cosa, porque el gobierno había mejorado, lo escuchábamos creo que ayer, por segunda vez el concierto Mufase, se ofrecía una subida de un 41,5% de la prima. No sé si esta medida, esta acción del gobierno de función pública del ministerio, ¿les parece insuficiente a ustedes? A ver, la primera licitación era un 17%, la segunda licitación era el 3,5%, pero a 3 años pista, con lo cual no era que el primer año estuviese en 33,5%, sino que era progresivo año tras año, hasta que al final se consiguió 73,5%. Y la última propuesta de licitación es la del 41,5%. A ver, esto es un tema económico. Nosotros no vamos a meter si es una pérdida en la que tienen las compañías o no. Lo que está claro es que las compañías lo que están reclamando es que ellos aducen a que toda la situación esta del alza de los precios y la situación que hemos vivido con la era COVID ha supuesto un incremento de los precios que ellos tienen que pagar por los servicios sanitarios y que no han visto contraprestación por parte del Estado. El concierto de Mufase continuaba sin que la situación anómala, excepcional que estamos viendo, pues incrementase en los precios. Con lo cual, ahí nosotros nos metemos. Lo que está claro es que la compañía es un negocio privado y lo que intentan buscar es su rentabilidad económica. Lo que está claro es que el Estado, en su momento el gobierno, ya le plantea a las compañías cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus requisitos para concurrir a lo que era la licitación. Y las compañías se lo comunicaron de manera escrita. Nosotros hemos solicitado cuál es la información de las compañías, qué es lo que estaban pidiendo las compañías en el primer momento. Lo que está claro es que vamos con 3 licitaciones, todas actuales y una en ciernes, y esa información no ha transmitido ni a nosotros que lo hemos solicitado por activa o por pasiva, ni a la opinión pública.
Y aparte existe un informe de la IREF, lo que es el referente al mutualismo administrativo y la viabilidad del sistema, que también lo hemos solicitado porque el propio gobierno ya le hace la solicitud a la IREF hace bastantes meses y tampoco el gobierno lo comparte. Entonces, la situación actual es que hay un gobierno que se está moviendo en función del minuto y resultado y no está tomando la delantera para intentar solventar esta situación. Que básicamente no hay que olvidar que el mutualismo administrativo, como decía inicialmente, es obligatorio. Cada mutualista le sale al Estado unos 1.080, 1.070 euros, mientras que el resto del personal que está con el servicio de salud autonómico le cuesta unos 1.900. O sea que existe una diferencia económica. Entonces, lo que hace falta es que se pongan de acuerdo, que los tiempos van corriendo, que se va a llegar el 31 de marzo y que tiene que haber un acuerdo ya, un concierto sanitario que cubra los próximos 3 años. Bueno, pues el 13 de febrero quedan días todavía para negociar, pero el 13 de febrero ustedes ya lo han marcado ahí en el calendario como esa movilización de los funcionarios de la Administración General del Estado de Correos y también de docentes, a ver si se consigue parar antes de que salgan a la calle, y si no, pues estaremos muy atentos a ese día, el 13 de febrero. Javier Cruz, presidente provincial de Las Palmas de SESIF. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Un placer. Bueno, y nos queda una cosita más. Atentos, porque Mírame Canarias estrena programa. Vuelven a rugir los motores en Mírame Televisión. Cronómetro Cero, el programa decano del mundo del motor en Canarias, arranca la temporada 2025 con más ilusión que nunca. Ahora sí, somos regionales. A partir del martes 4 de febrero podrás disfrutar del apasionante deporte del automovilismo en Mírame Televisión. Será a partir de las 21 horas en directo con Cipriano García y Cristina Hernández como conductores del programa bajo la dirección y producción de Sport Project Time. Recuerda, el martes 4 de febrero a partir de las 21 horas arrancan los motores en Cronómetro Cero para contarte todo lo que suceda en Canarias en esta temporada 2025. Motos, karting, clásicas, slalom, rally sprint, pruebas de montaña, rally de tierra, rally de asfalto. Vive el apasionante mundo del motor de Canarias con Cronómetro Cero. Más de 30 años en televisión nos avalan. En Mírame, la autonómica de las Islas Canarias. Y tenemos más chicos nuevos en la oficina, Cristina Hernández y Cipriano García. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Buenas noches. Encantado. Bienvenidos a esta casa. Pues encantado de estar aquí, de retornar a Mírame Televisión, y bueno, estamos súper ilusionados, tanto Cristina como yo, como todo el equipo, ¿no? Por un montón de cosas, por volver aquí a este proyecto tan bonito de Manuel Artiles, que coincidimos hace muchísimos años en los inicios de la radio de él y mío, y bueno, pues volver aquí a nuestra casa y de la forma que nos han acogido. Encantadísimo de estar aquí. Y a estrenar pisito, porque vamos a compartir piso en un plató al lado, que ustedes lo van a estrenar, van a tener la suerte, y ahí los vamos a ver todos los martes. Todos los martes a las 9 de la noche y hablaremos de motor, lo que nos gusta también hablar, el motor de Canarias. Ahora sí, Canarias, ahí lo diremos con la boca bien grande, porque vamos a nombrar, llegaremos a todas las Islas Canarias y sobre todo la gente lo va a agradecer mucho. Oye, que Cronómetro Cero, que yo decía kilómetro cero en Fitur y me mandaba Cipriano un mensaje que no es kilómetros, que es cronómetro, pero bueno, tiene una explicación, ¿no? Sí, comenzamos con Kilómetro Cero, no en la época de la tele, cuando comenzaron las televisiones locales, sino anterior en la radio, en Onda Cero empezamos con Kilómetro Cero, era un programa a nivel nacional, y luego pues las locales pillaban también lo mismo con radio. Luego ya lo tuvimos en televisión, y cuando cambiamos, esa época que nos fuimos de esa época de Tele21, pues cambiamos a Cronómetro Cero con un cronómetro, pero sí es verdad que tiene la K, cronómetro va con C, y al ponerlo con K, pues todo el mundo seguía diciendo. De hecho, hay pilotos que todavía los entrevistan y te dicen, oye, gracias a Kilómetro Cero. Y al final también tenemos registrado Cronómetro Cero y Kilómetro Cero, pero usamos Cronómetro Cero los últimos 15 años aproximadamente, ¿no? De los 30 que llevamos en televisión. Sí, en Fitur contamos varias veces diferentes rallies que se presentaban y que se iban a producir, Villadadeje, incluso en Lanzarote. Todo eso en Cronómetro Cero se va a ver, y mucho más. Y bueno, bastantes cosas más, que siempre verás que enseguida la competición nos va casi que a pisar, porque son muchísimas. El calendario deportivo de Canarias es inmenso, cada vez hay más pruebas. Intentamos siempre estar en todas las islas, como siempre hacemos, y sacar lo máximo posible en lo que dure el programa, eso sí.
Ustedes llevan muchísimos años al frente de este programa, de este modelo en el mundo del periodismo. ¿Qué afición al automovilismo, al motor, hay en las Islas Canarias, Cipriano? Son dos cosas, coinciden dos cosas muy importantes. Primero, que Canarias abrió puertas a un montón de marcas a nivel nacional y a nivel europeo. Es decir, las marcas japonesas, la mayoría entraron primero por Canarias y luego llegaron a Península y al resto, ¿no? Entonces, Canarias siempre ha sido un tema importante. Segundo, la movilidad. Es decir, aquí era sacar el carnet de conducir y comprarle el coche al niño. Eso ya era una parte importante, que era así, ¿no? Ya hoy en día no tanto, ¿no? Hay chicos que ni siquiera sacan el carnet de conducir, pero en esa época era así. Y luego la afición de los rallies viene de toda la vida, ¿no? Cuando digo rally metemos un poco la palabra todo, porque no es lo mismo un rally que una prueba de montaña o un slalom en tierra. Y bueno, pues Canarias se ha dado cuenta de ese tema. Otro tema importante, Canarias ha mezclado el turismo, por eso lo de Fitur, con el mundo del motor. Es decir, aprovechamos el turismo de Canarias y fuera de Canarias, porque viene mucha gente. Ahora mismo, el próximo año, la única prueba del mundial que hay en España es en Canarias, es en la isla de Gran Canaria, y por lo tanto es importantísimo también. Y luego ya los campeonatos nacionales, por ejemplo, Tenerife, por eso decías tú lo de Fitur, tiene 4 pruebas, una de ellas del Campeonato de España y 3 previo inscripción. Hasta la isla de La Gomera tiene ya una prueba de la Copa de España de montaña. Y, por ejemplo, la isla de La Palma, donde tanto nos ven, el mundo del motor, los Llanos de Aridane, tiene un rally, Senderos de La Palma, que quiere preinscripción este año para ser del Campeonato de España de rally. En fin, Canarias es una de las regiones más importantes de España en cuanto a afición y a movimiento. Como digo, aprovechamos turismo y aprovechamos el mundo del motor. Y como bien comentaba, el proyecto no solo es los rallies, sino todo lo que conlleva, ¿no? La isla de Lanzarote, el rally de los volcanes, es una prueba internacional, y para el Campeonato de España de rally de tierra es una cita importantísima, ¿no? Y luego ya lo que hemos comentado del rally Las Canarias. ¿Y por qué se presentó? Fue la primera prueba a nivel nacional que se presentó en Fitur, fue el rally Villa de Adeje, porque es internacional. Siempre vienen pilotos internacionales y aprovecha el deporte de Adeje con el turismo de Adeje, siendo una de las capitales de España más importantes del turismo. Por lo tanto, hay una mezcla importante entre el turismo, el deporte y el motor en el archipiélago canario. Me recuerda un poco lo que dices tú, la apertura canaria en el mundo del motor, como en la música. ¿Cuántos artistas latinos vienen primero a Canarias, o por lo menos hace muchos años, para después dar el salto a Península, ¿no? Sin duda. Y sobre todo aquí, lo que comentabas del motor, en los últimos años se ha visto mucho más esa evolución, que muchos pilotos vienen aquí a Canarias por primera vez también. Es un poco lo que decías, juntar lo que es el turismo con el deporte. Bueno, y el motor es que ha crecido no solo en lo deportivo, sino en la afición que tiene, no solo los participantes que corren pruebas, sino la afición que hay en cada isla. Es brutal. Este año, Artiel, va a ser brutal el cambio del Campeonato de Canarias de rally. Tremendo. Coches de 250.000 euros pueden haber, a lo mejor coincidir en Lanzarote, que será la primera prueba del Campeonato de Canarias esta temporada. Es decir, esto es una diferencia con el fútbol. El motor arranca siempre, pues eso, en marzo arranca la temporada y está ya hasta diciembre que terminan los campeonatos, diferente que otros deportes, ¿no? Y por ejemplo, la primera prueba será en mediados de marzo en Lanzarote, y va a ser la primera prueba en el que se van a estrenar 5 o 6 coches nuevos, pero podemos tener a lo mejor 12 coches del Mundial, es decir, 12 coches de la categoría Rally 2 que participan en el Campeonato de España y que son de Canarias. Por ejemplo, puede coincidir a lo mejor una prueba como La Palma o el Rally de Telde, en que llegamos a tener coches de altísimo nivel, alrededor de 13, 14 coches de alto nivel, jugándose el Campeonato de Canarias. Imagínate el nivel que tiene este año. Oye, una duda, porque antes Cristian en la parte de Mírame Sport avanzaba el calendario de fútbol y lo que no es fútbol para el fin de semana. Yo le decía, pues tienes trabajo. ¿Ocurre con el motor lo mismo? ¿Ocurren muchas cosas los fines de semana? Bueno, sí, bastante. Hay un calendario del autonómico, luego las provincias tienen también sus calendarios particulares, y luego está la isla de La Palma también, que tiene su federación, tiene sus pruebas, sus calendarios. Todo eso hay que unirlo junto, y pueden haber fines de semana pues con 4 o 5 pruebas en toda Canarias. Y ahí está una cámara de cronómetro cero. Para nosotros que hacemos el regional, es a veces complicado. Llegamos el martes con 4 o 5 pruebas que se celebraron el fin de semana, que antes las grababan, nos veían por internet, y que ahora las seguiremos grabando, que lo sepa Fuerteventura, por ejemplo, que ha estado un poco al margen para nosotros. La Isla del Sol de Fuerteventura, la Isla del Sol. Siempre hemos llegado de rebote, por Fuerteventura están, Dios mío, están encantados. Qué bueno. La Isla de La Gomera o la Isla del Hierro, que nunca nos han visto en directo en televisión, sino siempre a través de las redes, ¿no? Pues ahora lo van a poder hacer los martes a las 9 de la noche. Sí. Ahora que no nos escucha Cipriano, ¿cómo es trabajar con él en una mesa? ¿Cómo es compartir? No tengo muchas arrugas todavía, ¿no? Va aguantando, ¿no? Voy aguantando
aguantando ya después de tantos años. Se te ha caído el pelo todavía. no estoy calva, ¿no? Ahí voy. La verdad que, bueno, yo me subí con él por primera vez a un escenario. Yo antes era súper tímida. La gente que me conoce, yo no saludaba ni al vecino. Pues ahora no lo Pero parece. precisamente fue hace 10 años, porque fue en 2015, cuando me llegó la oportunidad, me subí a un escenario con él y tenía esa confianza de que iba a estar con él, porque bueno, la trayectoria que tiene, las tablas que tiene, y me iba a dar esa confianza y me arriesgué. Y de presentar un festival en un escenario... En nuestro barrio, hay que decirlo. Sí, ¿verdad? En nuestro barrio, en la Florida, que recientemente fueron también las fiestas con ese gran puchero. De subirme a un escenario con él ahí, mira dónde estoy ya 10 años después, ¿quién me lo iba a decir? Y sobre todo las tablas que tiene Cipriano da serenidad y tranquilidad. Lo que único que ahora tengo que irle, habla más despacio, despacito, cógeme aire, ya lo irán viendo poco a poco. Al principio costaba más porque acostumbrado de la radio y ya llevo años sin hacer radio, sino conexiones muy poquitas, pues ya un poco te das cuenta y algunos momentos para. Y ella a veces me para un poco porque la verdad que me lanzo, ¿no? Bueno, pues nada, el pisito de al lado es nada, abriendo esta puerta aquí al lado a la izquierda. Pero dice que íbamos a compartir piso, entonces ¿quién frega los platos? ¿Quién pone la mesa? Bueno, hacemos un calendario. Perfecto, me encanta. Limpieza lo unimos. De los platos. ¿Ustedes vienen a las 9 de la noche los martes? Bueno, pues lo dejan después todo limpito para yo el jueves. Así que, genial. Chicos, Cristina, Cipriano, un beso muy fuerte, mucha simplemente dar las gracias a Dani Mesa, que es el que lleva la productora por la que estamos nosotros aquí, y sobre todo a Manuel Artiles de cómo nos ha recibido, y todo el equipo, ¿no? Morales, estábamos comentando hace un momentito, usted lo llama Miguel, pero yo lo llamo Morales, oímos costumbre de mándale Morales, y aquello lo hablaba la gente. Por lo tanto, las gracias a Pepi, que coincide cuando estuvimos aquí, y a ti darle las gracias también por invitarnos. Volvemos el martes, a casa, 9 de la noche, cronómetro cero, va a ser algo diferente completamente el que podamos recibir a todo el archipiélago canario con las imágenes de lo que tenemos preparado. En Canarias, a través de la TDT, en las redes sociales y en mirametv.com, que hay, bueno, no solo Canarias, ya en el mundo entero. Gracias y mucha mierda. Sí, como se suele decir, efectivamente, que vaya todo bien también. Mira, y nos vamos a ir con una información que no quiero acabar, lo que va a ocurrir el próximo 7 y 8 de febrero en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Se trata de una jornada científica en la que se va a abordar qué hacer ante la posibilidad de contacto extraterrestre. Hay varias preguntas que se formula la ciencia y que se van a tratar de responder esos días. ¿Cuándo calcula la ciencia que puede encontrarse vida fuera de nuestro planeta? ¿O cómo se están ejecutando los proyectos científicos que llevarán a constatar la existencia de vida más allá de la conocida Tierra? Pues con esas dudas les dejamos. Hasta aquí el repaso de hoy. Sigan en la compañía de Mírame Canarias gracias a Seiya y al equipo técnico. Buenas noches.